Ok, entonces en la anterior ocasión estábamos hablando del enlace metálico y ahora de las fuerzas intermoleculares. Entonces vamos a avanzar toda esta parte donde platicamos de las aleaciones y las amalgamas, ¿verdad? Que las vamos a encontrar en cosas muy comunes de nuestro diario vivir, ¿verdad? Entonces estamos en contacto con este tipo de enlace, pues con bastante em, frecuencia, ¿verdad? Esta es parte de nuestro entorno, incluso en las monedas que utilizamos. Pero bueno, vamos a hablar entonces el día de hoy de las fuerzas intermoleculares. Acá el título, bueno, se corrió este GIF y lo está cubriendo, pero es fuerzas intermoleculares, ¿oyeron? Entonces, ya vimos que los enlaces son fuerzas de atracción entre átomos, ¿sí? Pero no son las únicas fuerzas que vamos a encontrar en las moléculas. Además de que es muy raro encontrar una molécula solita, ¿verdad? Ahí que esté el agua, un hidrógeno y dos oxígenos solitos. Sería una cosa diminuta. Encontramos el agua por vaso, garrafón, en un río, en el océano. Ahí estamos hablando de millones de moléculas juntas. Entonces es muy difícil que encontremos una molécula solita, ¿verdad? Si estamos hablando de millones de ellas juntas. Entonces, dentro de esos átomos que ya están en moléculas, ya están enlazados, hay fuerzas que interactúan. Entonces, a eso es a lo que vamos a llamar fuerzas intermoleculares, a las que interactúan entre los átomos en las moléculas. O sea, son átomos que ya forman parte de una molécula que pueden interactuar con otras moléculas o incluso entre ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar que las fuerzas intermoleculares van a ser diferentes entre los tipos de enlaces o compuestos. Entonces, por ejemplo, estas fuerzas van a ser distintas en los compuestos iónicos y en los compuestos covalentes. ¿Quiénes son los compuestos iónicos? Todos aquellos que están formados gracias a enlaces iónicos. A ver, alguien de toda la clase que recuerde qué tipo de elementos forman enlaces iónicos. Anión y catión. Muy bien, por ahí vamos. Ahí tenemos los dos iones, pero para que haya un catión y haya un anión, ¿qué tipo de elementos de los de la tabla periódica utilizamos? Un metal y un no metal. Excelente. Un metal y un no metal. El metal va a perder sus electrones, entonces es un catión, es positivo. Y un no metal que va a ganar electrones, queda con carga negativa, es un anión. Eso fue lo que aprendimos del enlace iónico. Pues todas las moléculas, todos los compuestos que surgen de ese tipo de enlace, les llamamos compuestos iónicos. Y al escuchar la palabra iónica ya debemos saber o asociar de que vamos a tener un elemento metal y un no metal. Entonces, ¿qué fuerzas vamos a encontrar ahí? Además del enlace que ya está formando la molécula. Entonces, en los compuestos iónicos van a presentar atracciones electrostáticas, o sea, muy relacionadas con la carga del compuesto, ¿va? Porque hay cargas positivas y negativas. Entonces van a haber atracciones electrostáticas, que son las fuerzas ión-ión, atracciones, por ejemplo, entre un catión y un anión, un lado positivo con un negativo se atraen, entonces hay fuerzas ión-ión. Están las fuerzas ión-dipolo inducido y las fuerzas ión-dipolo. Entonces, estas son los tres tipos de fuerzas intermoleculares que vamos a encontrar en compuestos de tipo iónico, ¿verdad? Entonces, acá vamos a ver. Ok, entonces tenemos acá estos tres tipos de fuerzas intermoleculares que están en los compuestos iónicos, gracias al hecho de que hayan iones positivos y negativos, un metal y un no metal. Entonces son atracciones de tipo electrostáticas.
tienen que ver con esas cargas, con la electricidad. Luego, el otro tipo de compuesto que existe son los compuestos covalentes. En estos, pues por su mismo nombre, podemos deducir que se forman gracias a los enlaces covalentes. No estoy haciendo distinción entre el covalente polar, el apolar o el coordinado. Pero para que exista cualquiera de esos tres tipos de enlaces covalentes, ¿qué tipo de elemento tiene que estar allí? Para que sea un enlace covalente, ¿qué tipos de elementos se tienen que enlazar? A ver, metal con metal, no metal con no metal, metal con no metal. A ver, ¿cuáles forman los enlaces covalentes? No metal con metal. Bueno, eso sería lo mismo que el compuesto iónico. El no metal con un metal es un compuesto iónico. Recuerden, revisen sus notas para que sea un enlace covalente. Tienen los mismos protones de igual forma. Ese es para cuando son el apolar, pero pregunto otra vez el tipo de elemento. ¿Un metal con un metal? ¿Un no metal con un metal? ¿O no metal con no metal? No metales. Exactamente. Muy bien. A ver, hay que tratar de ir recordando, porque esas son las preguntas más básicas que les voy a hacer, entonces hay que repasarlas. Los compuestos covalentes tienen enlaces covalentes, que solo son posibles entre elementos no metales con no metales, porque no hay diferencia de electronegatividad, no hay uno que vaya a ganar y otro que vaya a perder, no, sino que comparten electrones. Y pues de ahí ya vemos los tres tipos de enlaces covalentes que hay. Estos compuestos presentan atracciones del tipo intermoleculares, ¿sí? Intermoleculares. Esas son los tipos de fuerzas que tienen los compuestos covalentes. En cambio, los iónicos, pues, son electroestáticas. ¿Y cuáles son esas atracciones intermoleculares? Pues vamos a ver que las principales son las fuerzas de Van der Waals. Acá lo estamos viendo el nombre, Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son las atracciones dipolo-dipolo como el puente de hidrógeno, que es el que ayuda a mantener todas las moléculas de agua pues en su posición. Obviamente utiliza el hidrógeno como enlace, ¿verdad? Como anclaje para atraerse. Las fuerzas de atracción dipolo inducido, muy parecida a esta, pero este es ion dipolo y aquí es dipolo-dipolo. Y la otra que son las fuerzas de dispersión de London. Entonces, no vamos a ver la totalidad de fuerzas intermoleculares. Vamos a ver muchas del tipo covalente. ¿Oyeron? Las fuerzas de dispersión de London, las dipolo-dipolo y los puentes de hidrógeno las vamos a ver. Nos vamos a centrar más que todo en estas, los compuestos covalentes. Pero entonces quiero que analicen y vean que según el tipo de compuesto hay diferentes fuerzas que atraen las moléculas entre sí. En los iónicos son las electrostáticas y en los covalentes son las atracciones intermoleculares, que principalmente son fuerzas de Van der Waals, que son estos tres tipos. Entonces, este esquema es importante. Aquí se resume todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. Y obviamente, pues vamos a entender de qué va cada una de estas. Entonces, no sé si necesitan un minutito para tomar nota o si ya tomaron una captura para ver si puedo cambiar de diapositiva o les doy tiempo.
Ok, al parecer nadie necesita tiempo. En la siguiente vamos a empezar a hablar de cada una de estas. Entonces, fuerzas intermoleculares. Prácticamente vamos a hablar de estas, de los enlaces o compuestos covalentes. Entonces, atracciones intermoleculares o fuerzas intermoleculares de compuestos covalentes. Entonces, también son conocidas como fuerzas de Van der Waals. Justo lo que vimos en el esquema. Entonces, las fuerzas intermoleculares las vamos a encontrar como fuerzas de Van der Waals. Son las fuerzas de atracción que hay entre moléculas vecinas, no son enlaces químicos. O sea que esta es una atracción entre una molécula ya formada con otra molécula ya formada. Podemos ponerlo de la siguiente manera. Imagínense que su familia es un compuesto covalente. Hay un enlace entre sus padres que dio origen a ustedes, ¿verdad? Son una molécula, pero ustedes no viven solos en todo el territorio, sino que a la par hay vecinos. Y ahí habría una fuerza intermolecular entre su familia, que es una molécula, y la familia de ellos, que es otra molécula. ¿Cómo podría darse esa atracción? Uno tiende a cuidar a sus vecinos o al menos saludarlos alguna vez que los ve, platicar con ellos. O sea, hay una cercanía. Y no son los únicos, hay más vecinos y entre todos se conocen. Bueno, ahí estaríamos hablando de que cada familia es una molécula y esa relación con los vecinos son estas fuerzas intermoleculares. Es un ejemplo para tratar de contextualizar esto. Pero no es lo mismo que un enlace químico, ¿verdad? Sus papás están enlazados entre ellos y no tiene nada que ver con los vecinos, ¿verdad? Entonces es otra cosa. Pues lo mismo ocurre acá con estas fuerzas. Las fuerzas de Van der Waals o intermoleculares se dan entre una molécula ya formada y otra, pero no son lo mismo que los enlaces. Eso primero, cosa que debemos entender. Ahora, en el punto número 2 tenemos que para moléculas que forman cargas parciales, o sea, no cargas totales o formales como los compuestos iónicos, sino cargas parciales. Estamos hablando del enlace covalente polar. Recuérdense que hay un lado un poquito más negativo que el otro. Entonces, para este tipo de moléculas vamos a encontrar dos tipos de fuerzas intermoleculares. Las dipolares o dipolo-dipolo y los puentes de hidrógeno. Entonces, recuerden que para formar un enlace covalente polar tengo que tener dos o más elementos no metales que sean distintos. Entonces eso genera unas cargas parciales, un lado un poco más negativo que el otro. Se van a unir por fuerzas dipolares o por puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno es la principal fuerza de Van der Waals que mantiene a las moléculas de agua unidas en esa sustancia que conocemos como agua. ¿Por qué? Porque esa molécula de H2O está unida por enlace covalente polar. Hay un hidrógeno con dos oxígenos. Obviamente son elementos distintos. Por ello vamos a encontrar allí cargas parciales. Y todas las demás, pues si no contienen hidrógeno, se unen por fuerzas dipolares. Muy bien, en el tercer punto vamos a encontrar que tenemos para moléculas que no forman dipolos y por tanto no manifiestan cargas eléctricas, aquí vamos a encontrar al enlace covalente no polar. Este no manifiesta cargas eléctricas porque pues se unieron dos átomos iguales o con electronegatividad muy parecida y por lo tanto no hay un lado que sea más negativo que el otro. Simplemente se reparten los electrones equitativamente, quedan a la misma distancia del núcleo, entonces no hay una carga allí. Los compuestos formados por enlaces covalente no polar no pueden ser atraídos por fuerzas dipolares ni por puentes de hidrógeno. Entonces, ¿qué fuerza mantiene unidas a esas moléculas
para que la sustancia pues se mantenga estable. Allí vamos a encontrar a las fuerzas de dispersión de London, ¿sí? Acá, esta es la fuerza que va a mantener a las moléculas de compuestos covalentes, no polares o apolares. Entonces, ahí va a ir cambiando la cosa. Ahí reside la importancia que usted me pueda diferenciar entre los tipos de enlace covalente, el polar y el no polar. Necesito que lo repase, que lo recuerde para saber qué tipo de fuerzas intermoleculares vamos a encontrar allí. Repito, si es covalente polar, vamos a encontrar dos tipos de fuerzas, las dipolares y los puentes de hidrógeno. Si las sustancias tienen hidrógeno, lo más factible es que encontremos puentes de hidrógeno. No hay hidrógeno, pues tienen fuerzas dipolares. En cambio, en los compuestos que estén hechos por enlace covalente no polar, solo van a estar unidos por las fuerzas de dispersión de London. Entonces, las fuerzas intermoleculares dependen del tipo de enlace covalente. A ver, antes de avanzar, pregunto, ¿se entiende esta parte, sí o no? Sí, Miss. Ok, aquí sí tienen que tomar nota de más que todo estos dos párrafos. Y de acá arriba, pues que les podemos decir fuerzas intermoleculares o fuerzas de Van der Waals, es lo mismo. Entonces voy a dar un minuto para que sin falta logren tomar nota. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Último recordatorio de acá. Fuerzas intermoleculares es lo mismo que fuerzas de Van der Waals. No son enlaces químicos. Depende del tipo de molécula, si es con cargas, o sea, polar, pueden ser dipolares o puentes de hidrógeno. Si no forman dipolos, o sea, no hay cargas eléctricas, tiene que ser un enlace covalente no polar y ahí solo van a existir las fuerzas de dispersión de London. Muy bien, avancemos entonces. Número 1, vamos a hablar de las fuerzas dipolares o dipolo-dipolo. O sea, dipolar y dipolo-dipolo es lo mismo. Podemos llamarlas de esas dos formas. Estas van a ser las más débiles, son más débiles que las de puente de hidrógeno, pero a su vez son más fuertes que las fuerzas de dispersión de London. O sea que estas estarían en el medio. Las más fuertes, las fuerzas intermoleculares o de Van der Waals más fuertes son los puentes de hidrógeno. Luego le siguen las fuerzas dipolares o dipolo-dipolo y las más débiles son las de dispersión de London. ¿Vieron? Ese sería como el orden en cuanto a fuerza. En esta atracción entre dipolos se explica la solubilidad que hay entre moléculas polares, o sea que los compuestos covalentes polares pueden disolverse en compuestos polares. ¿Por qué? Porque sus moléculas tienen una atracción entre esos dipolos. Aquí vemos entonces que hay una atracción y hay una repulsión. ¿Cómo se va a dar esto? Pues lados iguales se repelen y lados negativo con positivo pues se atraen.
No es que hayan cargas como en el compuesto iónico, pero al menos el hecho de que haya más cargas de un lado ayudan a que se puedan atraer. Entonces, las fuerzas dipolo-dipolo aprovechan la diferencia entre cada extremo de la molécula para atraerse entre sí. Aquí vemos, ¿verdad? Como el lado positivo con el negativo se atraen y los lados exactamente iguales se repelen. Entonces es como eh, el mismo principio del imán, ¿verdad? Que lados opuestos se atraen y lados iguales se repelen. No va a ser tan fuerte como las fuerzas que atraen los compuestos iónicos, pues porque ahí sí son cargas formales, en cambio aquí son parciales. No hay un lado positivo y negativo total, sino que solamente pues, se pueden diferenciar bien los dos polos en la molécula. Entonces, las fuerzas polares se atraen cuando el extremo positivo de una de ellas está cerca del negativo de otro. Y pues eso mantiene a las moléculas estables, atraídas entre ellas. Se establecen atracciones cuya intensidad depende de la carga de su dipolo, y esa es la ley de Coulomb. Pero pues nosotros no vimos esa diferencia de electronegatividades como para averiguar las cargas. Entonces no podemos averiguar qué tan fuerte vaya a ser esa fuerza de atracción dipolo-dipolo. Nos quedamos entonces únicamente con esta definición. Como en los enlaces covalentes polares hay un lado que es más positivo y hay un lado que es más negativo. Eso ayuda a que se atraigan con otras moléculas, siempre el lado opuesto con el opuesto, ¿sí? Iguales se repelen, opuestos se atraen. Entonces es casi lo mismo que el electromagnetismo, pero no es tan idéntico porque aquí no hay cargas formales como en el compuesto iónico. Ahí sí hay iones positivos y negativos. Aquí solo hay un extremo de la molécula que es más positivo que el otro, nada más. Entonces, pero aún así eso ayuda a que se atraigan de esta manera, ¿verdad? Pero siguen siendo fuerzas un poco más débiles que el puente de hidrógeno, pero más fuertes que la dispersión del hondo. Estas dos partes que señalé o que remarqué sería lo más importante a recordar de las fuerzas dipolares. Pregunto si hay algo que se entienda o que no se entienda, perdón, y que les genere duda. Todo claro, Miss. Ok, gracias. Ok, veamos acá, este parrafito de azul me hizo falta también. Estas fuerzas, pues, vamos a encontrar que en los líquidos las moléculas están en libertad de moverse, pueden encontrarse en orientaciones atractivas o repulsivas, como estamos viendo acá, ¿verdad? Que hay una parte de la molécula que se repele con la otra molécula cuando son iguales o se atraen cuando son diferentes. En los líquidos, pues tiende a pasar eso. Se mueven y se repelen o se atraen con otras moléculas, dependiendo de qué lado se encuentren. Ahora, en los sólidos predominan las fuerzas atractivas porque no tienen movilidad las partículas, entonces se acomodan de tal manera que se atraigan todas entre sí y por eso son sólidos, ¿verdad? Sin movimiento. Ese principio fundamental pues se da en todo tipo de sustancias. Aquí estamos viendo entonces una interacción dipolo-dipolo, ¿verdad? Donde se están reuniendo las partículas de tal manera que queden sus polos negativos con positivos y puedan atraerse entre sí.
Bueno, perdonen la interrupción, es que pasaron con un megáfono aquí enfrente de mi casa y una cosa tremenda. Muy bien, del lado izquierdo tenemos una interacción dipolo-dipolo en sustancias en estado líquido. Las partículas se buscan y de manera que queden los polos opuestos atraídos, y eso que ven de color amarillo sería la fuerza dipolo-dipolo, y se logran unir cuando el lado positivo se ve con el negativo, ¿verdad? Y tratan de mantenerse así, pero hay movimiento de partículas. En cambio, en algo en estado sólido, las partículas se detienen de tal manera que queden positivos con negativo atraídas y fijas en una posición. Entonces, esta es la manera en que se atraen estas partículas. El siguiente caso, el siguiente tipo de fuerza va a ser los enlaces, bueno, perdón, la fuerza por puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno obviamente van a necesitar de hidrógeno para poderse dar. Se dan también en los compuestos polares, siempre del tipo de enlace covalente. Entonces, esta es la fuerza de atracción intermolecular más intensa, al menos en las de Van der Waals, ¿sí? Es la fuerza de atracción intermolecular más intensa. Es más fuerte que las del tipo dipolo-dipolo. Y esta va a estar presente en las moléculas covalentes polares que contienen hidrógeno en su estructura. O sea, tiene que haber hidrógeno para que puedan unirse por puentes de hidrógeno. Ese es el requisito. Si no hay hidrógeno, pues se unen por fuerzas dipolo-dipolo. Si hay hidrógeno, forman puentes de hidrógeno, que es más fuerte, más intensa esta fuerza intermolecular. En estas moléculas, el hidrógeno está unido a un átomo muy pequeño y muy electronegativo. Por ejemplo, en la molécula del agua, ¿verdad? H2O, el hidrógeno está unido al oxígeno, que es más electronegativo que el hidrógeno, mucho más. Entonces, que al formar enlaces químicos conserva pares de electrones no enlazantes. ¿Se recuerdan que estos son los que se utilizan para el enlace covalente coordinado? Todos estos requisitos solo los cubren los átomos de flúor, oxígeno y nitrógeno. O sea que cuando el flúor se une al hidrógeno, forman puentes de hidrógeno. Cuando el oxígeno se une al hidrógeno, forman puentes de hidrógeno. Y cuando el nitrógeno se une al hidrógeno, también pueden formar los puentes de hidrógeno, porque son muy electronegativos y tienen pares de electrones no enlazantes. Entonces, sirve eso, ¿verdad? Que se puedan unir. Entonces, hay prácticamente dos requisitos, o bueno, tres. Uno, tiene que ser una molécula covalente polar. Dos, tiene que haber hidrógeno en la estructura, obviamente, por eso el título. Y tres, tiene que ser hidrógeno unido a flúor, oxígeno o nitrógeno para que se formen los puentes de hidrógeno. Entonces, solo esto sería. Los demás, pues obviamente van a formar fuerzas de atracción dipolo-dipolo. Entonces, no todas las moléculas son capaces de formar puentes de hidrógeno. O sea, no todas las moléculas capaces de formar estos puentes de hidrógeno son líquidas. O sea, la mayoría pensaría que como el agua forma puentes de hidrógeno, todas van a ser líquidas. No, pero sus puntos de ebullición son más altos de los esperados. Esa es otra característica de las moléculas que se unen por puentes de hidrógeno. Entonces, no todas son líquidas, pero tienen puntos de ebullición más altos. O sea, no es fácil llevarlas al estado gaseoso. Entonces, repito, el puente de hidrógeno es la fuerza intermolecular más intensa. Está presente solo en moléculas covalentes polares y tienen que tener hidrógeno y tiene que estar unido ya sea a flúor, oxígeno o nitrógeno para poder darse este tipo de fuerza. Si no tiene hidrógeno, pues fuerza dipolo-dipolo. Nada más, no le queda de otra si es polar, covalente polar.
Estos serían los datos más esenciales del enlace puente de hidrógeno. Bien, ¿alguna pregunta? ¿O vamos bien? Todo bien, profe. Muy bien, por ahí se escucha que hasta con ritmo están oyendo a la clase. Eso es bueno siempre que le logren prestar atención. Pasemos entonces a entender acá. Vamos a tener que estas moléculas pues van a formar ese puente de hidrógeno porque siempre recordemos que son polares, entonces hay un lado negativo que se va a traer a un lado positivo. Obviamente siempre tiene que estar presente el hidrógeno para que se pueda dar un puente de hidrógeno. Y muchas de las sustancias que mantienen este tipo de enlace pues están en estado líquido, aunque no todas. Y la diferencia entre el núcleo positivo con el negativo o entre núcleos de esa molécula o del átomo principal, podríamos decirlo, es de 0.28 nanómetros. Es una cosa diminuta. Este enlace es bastante fuerte. Esa fuerza intermolecular mantiene a las moléculas con una distancia de 0.18 nanómetros. Entonces, por acá la podemos ver. A ver, aquí señalé mal algo, lo vamos a borrar. Esta molécula grande que están viendo es el oxígeno. Aquí está. Este es oxígeno y esto es hidrógeno. Ahora sí, ahí estamos. Entonces, el hidrógeno tiene una carga positiva, una carga parcial positiva, y el oxígeno tiene una carga parcial negativa. Entonces, un hidrógeno se va a enlazar a este, y van a mantenerse esa unión a esta distancia siempre, ¿sí? Entonces, por eso acá está negativo con dos positivos. Es H2, o sea, dos hidrógenos con un oxígeno. Y el puente de hidrógeno pues utiliza esa gran diferencia de electronegatividad para mantenerse estable entre el oxígeno, el flúor o el nitrógeno con un hidrógeno. Entonces siempre tiene que estar el hidrógeno presente. El siguiente tipo que va a ser las fuerzas de dispersión de London, si ustedes recuerdan, dijimos que pues se iban a dar más que todo entre los enlaces covalentes apolares o no polares, aquellos que son moléculas pues bastante iguales. Entonces, este tipo de atracción intermolecular la experimentan las moléculas con enlace covalente no polar. Tiene que ser este tipo de enlace por fuerza. Y que por menos de un segundo generan un dipolo. Menos de un segundo. Conocido como dipolo instantáneo. Es una cosa que cuando se forma la molécula se podría decir que hay un dipolo, pero tarda menos de un segundo. Debido a la posición de los electrones en un momento determinado, lo que provoca fuerzas de atracción débiles, porque no es que tenga un lado positivo y negativo, realmente están, por eso son no polares, no hay polos, ni positivo ni negativo, están a la misma distancia los electrones. Entonces, sus fuerzas de atracción son bastante débiles entre las moléculas vecinas. Como imagínese que usted no se hable con sus vecinos y se caigan mal. Pues bueno, algo así es este tipo de fuerza. Es muy débil, ¿verdad? No se apoyan porque no hay una atracción ahí, no hay entendimiento. Pues bueno, algo así sucede con las fuerzas de dispersión de London. Al ser un covalente no polar, no genera un lado más negativo que el otro, por lo tanto cuesta que haya atracción entre una molécula y otra. O sea, se utiliza ese dipolo instantáneo donde se forma un lado positivo y un negativo para atraerse, pero es una cosa que dura menos de un segundo. Entonces, esta fuerza de atracción es bastante débil. Cuando cambia la posición de los electrones, se genera otro dipolo instantáneo y así sucesivamente. Ahora,
¿por qué se mantienen unidas estas moléculas si ese polo instantáneo dura menos de un segundo? Pues fácil, porque se pierde, pero se vuelve a generar. Entonces, constantemente, como los electrones están girando alrededor del núcleo, se dan por menos de un segundo momentos en que logran congeniar las moléculas de un lado positivo y un negativo. Entonces, allí hay atracción. Hay un dipolo instantáneo que dura menos de un segundo que induce un dipolo en la molécula vecina. Entonces, como este quedó del lado positivo aquí, hace que la molécula vecina deje su lado negativo para que haya atracción positivo-negativo. Pero esto dura menos de un segundo y otra vez vuelve a girar el electrón. Como se mantienen ahí, hay una distribución desigual de electrones, pues estos van girando y en algún momento se vuelve a dar ese dipolo instantáneo. O sea que, ¿cómo logramos que se mantengan unidas las moléculas? Porque ese dipolo instantáneo se pierde, pero se genera otro y así sucesivamente, ¿verdad? Es como algo muy momentáneo, pero que se repite una y otra vez. Entonces logran mantenerse unidas las moléculas, pero es fácil separarlas. Es una fuerza de atracción bastante débil. A ver, una explicación más fácil de esto. Imagínese que usted y alguien están tomados de las manos. No se imagine nada romántico. Solo están tomados de las manos por menos de un segundo y se sueltan, cada quien inclinado hacia atrás, viéndose frente a frente. Se toman de las manos para no caerse. Entonces ahí está ese dipolo instantáneo, pero se sueltan, están a punto de caerse, pero se vuelven a tomar de la mano y hacen eso muchas veces. Entonces están atrayéndose para no caerse, tomándose de las manos, pero en algún momento se tarda más de ese segundo para agarrarse de la mano. Y bueno, alguno de los dos se va a caer y se va a golpear. Porque es fácil separarlos porque esa fuerza con que están agarrando las manos dura apenas un segundo y se vuelven a soltar. Algo así se mantiene las moléculas con las fuerzas de dispersión de London. O sea, tratan de matarse, pero tarda menos de un segundo ese dipolo instantáneo. Pero no logran separarse suficiente porque se vuelve a formar así tan rápido como se deshizo, se vuelve a formar. Entonces están ahí como agarrándose y soltándose las manos. Entonces algo así se podría explicar esto de las fuerzas de dispersión de London, ¿verdad? Como una atracción muy momentánea, pero que cuando está a punto de desaparecer por completo, pues se vuelve a sentir. Y eso hace que las moléculas pues estén ahí unidas y no desaparezcan. Entonces, es un poco difícil de comprender, solo por el hecho de eso, ¿verdad? De que es un instante el que logran estar unidas, se separan, pero se vuelve a generar ese instante después, esa oportunidad. Como esas parejas que se dejan y regresan, pues algo así de inestable. Entonces aquí podemos ver las fuerzas de dispersión de London. Primero se va a dar en moléculas no polares, o sea, covalentes no polares. Segundo, en una de ellas se forma un dipolo instantáneo que dura menos de un segundo y eso genera la formación de un dipolo en la molécula vecina. O sea, le dice, bueno, aquí estoy negativo, ok, y la otra se pone del lado positivo para que haya una fuerza de atracción. Pero esto dura menos de un segundo. Entonces, ¿por qué no se rompe la sustancia? ¿Por qué no se separa? Porque esto se vuelve a generar sucesivamente, una y otra vez, tratando de mantenerse unidas. Pero esa inestabilidad hace que sean las más débiles y que sea fácil separar este tipo de moléculas, porque ese dipolo instantáneo apenas si surge menos de un segundo. Si yo pongo algo en medio, ya no se da. Entonces es bastante fácil separar a las moléculas que están atraídas por este tipo de fuerza. Y se va a dar más que todo en las fuerzas no polares. O sea, no existe un lado negativo y positivo. Se genera por menos de un segundo, pero se rompe casi instantáneo.
No sé si entienden este tipo de fuerza, si hay alguna duda. Muy bien, si no hay dudas, creo que aquí terminamos. Es solamente hasta las fuerzas de dispersión de London que vamos a llegar en cuanto al tema de fuerzas intermoleculares. Entonces, vamos ahí. Siempre fuimos en orden, un poquito desorden más que todo en cuanto a fuerza. Estas son las más débiles, puentes de hidrógeno las más fuertes y las dipolares, pues intermedias. Entonces, quizás las ordené un poquito mal en respecto a ello. Espero que le hayan logrado entender. Realmente son pocas cosas las que hay que recordar acá, pero tenemos que estar seguros en cuanto a los tipos de enlace. Entonces, de este contenido, junto con los enlaces que no ingresaron en el parcial número 1, es de lo que se les va a evaluar en la próxima semana con el parcial número 2. Entonces, voy a detener aquí la grabación.